Bueno, este tema los ha tenido muy al mal traer, entiendo que así sea, pero de verdad se trata nada más que de trigonometría básica. No hay otra situación más que esa. Recién un compañero de ustedes me decía, entonces buscamos estos dibujos, estas figuras en internet, para que ustedes puedan entender qué pasa cuando yo calculo la superficie de la base y cuando yo calculo la superficie de la cara, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Hola. ¿Qué está pasando acá? Todos pueden ver esta pirámide. Esta pirámide tiene dos bases que son rectangulares, ¿cierto? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Muy bien. Cuando yo les estoy pidiendo a ustedes, vamos a empezar, ya les vamos a trabajar con números. Acabo de darme cuenta que no tengo los anteojos. Espérenme, lo tengo acá colgado. Perdón. Ahora sí, es otra la vida. Cuando a ustedes les piden la superficie de la cara lateral, ¿ven que estas son las caras laterales? Esto que estoy marcando acá. Esto es una cara lateral. Ciertamente que está inclinada. ¿Sí? ¿Lo ven claro esto? Sí, profe. Supongamos que esta es la base mayor y le vamos a poner B grande y que esta es la base menor. Vamos a ponerle B chica. ¿Cuál es la altura de esta cara? Mírenlo bien. ¿Cómo se llama ahí en el dibujo esa altura? ¿Se llama H o se llama AP? Mírenla. Apotema. Esta, es esta que estoy poniendo morada, que no se verá del todo bien, la voy a remarcar. Esta es la altura. Si yo la dibujo de frente a esta cara, como está esta otra acá, y la pongo sobre un plano, la pongo, bueno, perdón. Y la apoyo sobre un plano, yo sé que la superficie del trapecio es base mayor este es H. La superficie es base menor más base mayor, hacen un promedio. Acá sugiero siempre sobre 2 multiplicada por la altura. Pero H en este caso es esta. Esta es H. ¿Lo pueden ver a eso? ¿Ven que el apotema marcado acá es la altura de la cara? Cuando yo la pongo sobre el plano. Sí, profe. ¿Se entiende bien eso? Sí, profe. Si eso se entiende bien, el problema que tenemos es cómo calcular esta altura, porque no la tenemos. Pero sí podemos llegar a tener los apotemas, por ejemplo. Podemos tener los lados, podemos tener los apotemas, podemos tener los radios. Pero si tenemos como dato el radio o el lado, tenemos que encontrar este apotema. ¿El apotema de quién es este? Este es el apotema de este polígono.
Y este apotema es el apotema de este otro polígono de base. ¿Lo ven? Entonces, yo para poder calcular acá, digo, a ver, miro la figura, la dibujo y digo, acá se me está formando un triángulo, rectángulo, ¿sí? Cuya base es la diferencia entre el apotema más grande, fíjense ustedes, y el apotema más pequeño que está acá arriba. Eso me está generando este triángulo que ven ustedes acá. Generalmente a la altura la conozco, a esta diferencia la conozco. Entonces, ¿qué me queda? Decir cuánto vale este apotema, que sería h en el plano de lo que yo ando buscando. Y eso va a ser la raíz cuadrada de ¿qué, chicos? Esta h muy De infeliz. la porque altura de la cara. sí, le vamos a poner h grande acá, ¿saben? Para no confundir. Eso es. Esta no es la altura de la cara, sino que es la altura del cuerpo. Ustedes pueden verlo. Esta es la altura del cuerpo. Lo que estoy buscando es la altura de la cara, que se llama apotema. Lamentablemente, en la matemática tienen el mal gusto de llamar apotema del cuerpo al apotema a esta altura de la cara. Ahí puede venir la confusión. Pero cuando ustedes lo O dibujan... sea, perdón, Cris, buen día. Hola. Tenemos apotema de una base, de la base más grande, apotema de la base más chica, y la apotema de la cara, que sería la altura de la cara, que les ha marcado Cris ahí en azul. Sí, y con mayúscula. Y con mayúscula sería la altura de la cara, ¿no es cierto? Esa H, apotema de la cara o altura de la cara. Y tenemos la altura del cuerpo con H minúscula, que es la distancia que hay entre una base y la otra. Entonces, tenemos muchas líneas y solamente jugamos con dos nombres. Para Pero hasta muchos acá lo segmentos. van entendiendo. ¿Van La altura de entendiendo? la cara, profe, sería la hipotenusa, ¿puede ser? Pará. Del De triángulo este ese, triángulo, claro, sí. Es la ¿sí? hipotenusa De de ese ese triángulo. triángulo Míralo, que... míralo, Ahí ahí está está. el ángulo de 90. Acá está el Sí, ángulo de 90. Y está sí, remarcada en azul ahí. sí. Esa está clarito que es la hipotenusa, ¿sí? Sí, Entonces, si señorita. yo conozco todos estos datos, ¿cómo hago para calcular esto? Y uso Pitágoras, que pobre hombre, mira, murió en su justa ley, enseñándonos a calcular esto de una manera muy sencilla, que es, acá voy a poner bien las Un cosas. cateto al cuadrado, raíz cuadrada de un cateto al cuadrado, o fíjense, el más largo es h, lo ponemos al cuadrado. Y el otro es la diferencia del apotema de la base mayor menos el apotema de la base menor, también al cuadrado. Y ahí van a sacar cuánto vale h, h mayúscula, cuánto Una vez vale el... que ustedes obtengan esta H, ¿qué van a hacer? ¿La reemplazan acá? Y B corta y B larga, fíjense, son los lados, no es la superficie, porque alguien consultando había puesto la superficie de una base y la superficie de la otra. En la Es que aquí está fórmula en el video, profe, me parece. en el trapecio le llamamos base, ¿no es cierto? De las dos líneas paralelas, la más grande es base mayor y la otra es menor. No es la superficie de la base, sino el lado de la base. Ese Tal B cual. corta y B El larga polígono. serían los No, B corta lados. no, B minúscula, B porque yo estoy minúscula, buscando perdón. la B corta hace 2 horas, me vamos a No, volver loco. bueno, disculpen, B minúscula y B mayúscula se refiere a los lados de una base y de la otra, no la superficie, solo los lados. Claro, tal cual. Porque para calcular la superficie, tenemos la superficie de las bases también, pero en la cara usamos solamente los lados. Pregunto, Sí. solamente esto, hasta acá,
¿Entendieron cómo calcular la superficie de una cara? Lo vamos a hacer al del lado también, así que no se hagan drama. Pero ¿entienden cuál es la lógica que se sigue? Sí, profe. Después Sí. podemos aplicarlo con el cuestionario para poder lograr. No, a ver. Yo me enojé mucho anoche porque había preguntas muy raras. Si el polígono tiene 14 lados, si el polígono tiene 75.000 lados, ¿a quién le importa? El apotema yo lo calculo por trigonometría. O sea, no importa si tiene millones de lados. No interesa. Interesa nada más saber qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que les estoy explicando ahora. Ahora se los estoy explicando para que ustedes puedan entenderlo. No tengo problema en hacer un ejercicio de cuestionario, no es eso. Pero lo que sí quiero que entiendan es que hay un modelo, que es este, por ejemplo, que les va a servir para resolver cualquier modelo, si no sería algo muy acotado que para cada caso haya una explicación diferente. Es siempre la misma para todos los casos, ¿sí? Eso es lo importante. Ahora, si entendieron esto, yo vamos a trabajar sobre este que tiene medidas, y las medidas son importantes. No, a lo mejor no está bien acotado esto, pero bueno. De acá a acá hay 14 centímetros, ¿sí? Y de acá a acá hay 24 centímetros, ¿sí? Acá estamos. O sea, de acá a acá hay 14, porque es igual. ¿Me siguen acá? Sí, profe. Para formar este triángulo, yo tomo este punto, que es absolutamente el centro. ¿Y cómo obtengo el centro? Cruce de diagonales, donde se cruzan las diagonales de esta figura plana, que es la base menor, de esta pirámide. Ahí está el centro. Hago lo mismo abajo, está el centro. Entonces, una vez que yo hice esto, ya puedo tomar esta medida de acá y decir que vale cuánto. Si de aquí a aquí el total es 14, ¿cuánto vale la mitad? 17. 7. Y también puedo decir que la mitad de 24, ¿cuánto es? 12. 12. Muy bien. Atendiendo lo que hemos aprendido hace 2 minutos, acá se me formó el triángulo rectángulo. Si el apotema mayor, si aquí hay 12, la mitad de este lado vale 12 y la mitad de este otro vale 7, entonces, este 5 centímetros que está acá medio de spaghetti es este cateto de este triángulo. ¿Por qué? Porque acá yo tengo 12 menos 7, ¿cuánto es? 5. Tal cual. Perdónenme que se me va el mouse. No le pongo los centímetros porque ya es como mucho. Ahí está. Yo voy a sacar este triángulo afuera para poder verlo bien y no tener problemas. ¿Sí? Bien. Yo sé que acá hay 5. La altura de este cuerpo no han tenido la generosidad de ponerla. Fíjense qué dato me dan acá. Acá me están dando la altura de la cara. ¿Ven? Este 13 es la altura de la cara. Es esto. ¿Lo ven? Sí, profe. En este caso me dan esto. Y si yo quiero calcular la altura del cuerpo, ¿cómo hago? Tiene que despejar el ángulo. Yo hice así, o sea, ¿Cómo usé... despejar el ángulo? Para. Este ángulo tiene 90, ¿cierto? sí, No discuto tu método.
Pero cuando yo tengo un triángulo rectángulo y tengo el valor de 2 de los catetos, ¿sabes qué? Lo llamo a Pitágoras. Uso el coseno. A ver, Eh, vos decís, hago relación entre estos dos catetos, determino el coseno, saco el Ujú. ángulo. sí. Una vez que tengo el ángulo, voy a H. Ahora, yo Ujú. te explico esto. Si yo uso Pitágoras, por ejemplo, yo voy a saber de que H al cuadrado, que es la altura del cuerpo, va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De 13 cuadrado. Sí, ya se O lo sea, saco. 13 cuadrado es igual a 5 al cuadrado más h al cuadrado. Exacto, ya le saco el cuadrado, Gustavo, ahí voy. Tengo una mano nomás. Sí, no se me había ocurrido. Lo primero que se me ocurrió fue usar el Es que está coseno. muy bien lo que has hecho. A mí me encantó. Ah, ¿Sabés lo único que es criticable de ese proceso? Lo único ¿Qué? es que vos das más pasos que yo. Al dar más pasos vos que Ah, yo, bueno, tenés más opción de meter la pata, lo cual no quiere decir que yo la meta ahora. claro. O sea, Es, meter la es- pata es lo es- más fácil. aumentan las probabilidades, pero son probabilidades, nada más que probabilidades. ¿Eh? Ujú. Se No dieron quiere Como me decir que sea pasa, cuenta, cierto. ayer me exacto. pasó de que hay uno de los ejercicios que está en el grupo que sin querer en el proceso di vuelta uno de los números, y no sé cómo, pero llegué al resultado correcto con un número que está mal. Pasa, te juro que pasa. El Bueno, problema, eso se o, llama suerte. o da Sí, muy cerca, da muy, muy cerca a veces. Te digo por corregir exámenes que muchas veces decimos, ¿cómo le dio esto si ha hecho todo mal? Todo mal. no, el proceso estaba bien, No, o no, sea, no, pero no hablo de tu caso, pero sí de claro, exámenes. Y cuando llegas a verlo, te das Coincide, cuenta el de que resultado coincide. dio vuelta un número por ahí y con ese embalo y le dio, pero a ver, digamos que no es correcto igualmente, está mal, lo que está mal, está mal. Bueno, volviendo claro, al tema, sí. ¿cómo hago para calcular la superficie lateral de este cuerpo? Lateral. ¿Cuántas caras tiene? Laterales. ¿Cuántas caras tiene? En este caso 4. 4. Entonces va a ser 4 por, seguro. ¿Cómo se calcula? Dijimos ya, la superficie de un trapecio, porque los trapecios son las caras laterales sin ninguna duda. Dijimos que era la base mayor más la base menor, al revés, ¿viste? Digo una cosa y escribo otra. Bueno, sobre Pero son 2, las bases menor y mayor del trapecio sobre 2 por. Pero las por, bases son los lados, ¿no? En el O sea, trapecio, la base del a ver, trapecio equivale al lado de la base del cuerpo. ahí está, chicas, porque me pareció haber escuchado en el video como superficie mayor más superficie menor. bueno, cuando vos vas a calcular la superficie total, es la superficie de la base mayor más la superficie de la base menor más la superficie de todas las caras. No, En no, o este, sea, en esa parte donde dice B mayor más B menor dice superficie, no dice base. Lo voy a volver a ver, pero me parece que dice superficie. lo vamos a ver Bueno, nosotros también. sí, sí, En puede este Ok, ser. caso, Pero fíjense que en teoría todos estos lados son iguales, ¿no? Eso es importante también verlo, porque puede ser que esto no sea cuadrado, sino que sea rectangular. Entonces tenemos que ver todas las posibilidades, ¿sí? 14 por 14, 24 por 24. si las bases del cuerpo son polígonos regulares, son cuadrados. La perspectiva no nos deja ver si es un cuadrado o un rectángulo. Pero si estamos trabajando con polígonos regulares, son cuadrados. Bien. Bueno, ahora vamos a multiplicar por la altura. Y ahora ustedes me dicen cuál es la altura que yo voy a usar. ¿Voy a usar esta o voy a usar esta? Estoy calculando la cara lateral.
El 12 sería. La cara lateral, mira. ¿Cuál es la altura de esta cara lateral? Perdón, la hipotenusa. La hipotenusa. ¿Todos lo ven a esto? ¿Mm? Usamos esa, que es la altura de la cara. ¿Mm? La altura del cuerpo, que es 12, lo vamos a utilizar Para el volumen. para el volumen. Para la superficie, la usamos para calcular a lo mejor otro dato que necesitamos, pero la que vamos a trabajar es la altura de la cara. La altura del cuerpo no interviene directamente. Para su tranquilidad, me acabo de fijar en el video del teórico y del práctico, y en ambos dice la base mayor y la base menor, pero se refiere a la base del trapecio. No dice La base. superficie de base. Sí usa superficie de las bases para calcular el volumen. Pero está bien en el video. Perdón, me pareció haber escuchado No, está superficie, perfecto. juraría que lo había escuchado así. No, está No hay muy problema. bien que lo digas, porque Sarina Córpora, que me había hablado de algo de un video y yo estaba re loca con física, no es que no le presté atención, sino que no me metí en eso. Lo que me interesa es que entiendan este 13. Si lo han entendido, bárbaro. Si no, me lo dicen ahora. Right now. Por favor, ¿pueden decírmelo? Y después sí vemos uno del cuestionario, me lo mandan por WhatsApp y lo vemos. Yo no tengo ningún drama. Pero no antes de haber visto esto, porque si no es como nada, ¿me entienden? Una vez que hicieron Perdón. eso, sí, No, digo que vos estás agregando y acá, por ejemplo, chicos, en el caso de que les pidiera, ¿sí? Sacar el volumen de esta pirámide, ustedes el dato que no tienen es la altura de la pirámide. Entonces ahí, o sea, tienen la altura de la cara lateral, pero no tienen la altura de la pirámide. Entonces tienen que ir sacando y acá entendiendo está los ya la datos que saca, ustedes ahí tienen. está. Acá está la altura de ¿Sí? la pirámide, sí. No, sí, Acá sí, está, ya. Entonces, eso ahí es está. como lo importante a ir teniendo en cuenta. O sea, cada vez que tienen un ejercicio es ver los datos que tienen y a partir de eso ir descomponiendo y entendiendo lo que tienen que hacer. Perdón, Muy Cris. bien. No, por nada, nada, nada. Y ahora, una vez que yo ya tengo la superficie lateral, si me piden la total, la superficie total, ¿qué va a ser? Va a ser igual, como son cuadrados acá, va a ser igual a 24 por 24, que es la base mayor de esta pirámide, trunca. No voy a poner las unidades porque me lleva mucho tiempo. Más 14 por 14, más la que acabamos de calcular, o deberíamos haber calculado, que es S sub L. ¿Cuánto les da superficie lateral? A mí me da un número, díganme a ustedes. Chicos, 988 puede ser. ¿Alguien le dio algún número? 950, 425, algo. Algo por ahí. O 32, qué sé yo, no sé. No sé si lo están haciendo, lo hicieron
avisen, así no los esperamos en la última. A mí me da 988. Yo lo estaba calculando. Sí, A mí también, pero vamos a ver los chicos que le dan, que son los que tienen que rendir. exacto. Ah, a mí me dio 8,73. 988. ¿Cómo te da 873? Hiciste ¿Vos 4 usaste por 2. paréntesis para sacar Sí, la usé. cuenta? Ahí lo hago de vuelta. Sí, hacelo de nuevo. Acá desde ya este 2 se va con este 4 y me queda un 2 acá. Te queda 26. 26 por 38. 26 por 38. ¿Mm? Más. Bueno, Sigo yo porque si no, no va a terminar. ¿cuánto les ha dado la total? Digamos, si sumamos la lateral, que es 988, y a eso hacemos la superficie de la base, que es lado por lado. La base más grande es 24 por 24, y la base menor es 14 por 14, o 14 al cuadrado, más 24 al cuadrado, como ustedes quieran ponerle. 1760 me dio. ¿Cuánto? 1760. A mí también me dio 1760. El final, ¿no? Está. La superficie Sí. total. Muy bien. Sí, El sí, engaño no también. sirve nunca. Mm. Yo estaba poniendo cualquier cosa, pero... Nada, poniendo otra. Y sí, a ver si activamos. Activa un poco. Bueno, ya está. Miren qué lindo. Esa pirámide trunca tiene una superficie total de 1760. Metros cuadrados, por ejemplo. No, o no, no, centímetros no. cuadrados. Sí, está bien. Perdón. Cris, en el WhatsApp te envié dos que preguntó un chico. Ajá. Te envié la foto de la captura de pantalla. Así Bueno. la pegas ahí. Si quisiéramos calcular el volumen, perdón, Seguí hablando, yo tengo que buscar el WhatsApp ahora, porque... bueno, digo escúchame, que yo si envío quisiéramos acá. calcular el volumen, usamos la altura del cuerpo, que es la distancia que hay entre una base y la otra. Que en el caso anterior creo que era 12, si mal no recuerdo. Entonces, para la fórmula de volumen, no de superficie de la cara, usamos la altura del cuerpo. Para sacar la superficie lateral, sacamos la superficie de la cara y la multiplicamos por el número de cara. Y esa superficie de la cara, utilizamos la altura de la cara, que es esa altura inclinada, que era la hipotenusa, perdón. Sí. No, estaba por decir un improperio. El Benedetto, la tuerca esa, la he mandado ayer, la resolví. Solamente quedaba hacer las Pero operaciones aparte, matemáticas. Ya pero aparte la tuerca es algo... la tuerca ya es conocida por toda Córdoba, ya circula en las redes desde hace Puedan meses. los videos. En este habría que ver cálculo de superficie y volumen. Calcular la superficie total de un prisma recto cuya base es un polígono regular de 8 lados, sabiendo que el lado de dicho polígono es de 6 metros y que la altura del prisma es el doble que el lado de la base. ¿Quieren? Bueno. Son gustos. Un prisma recto, primero ahí lo que hay que pensar, ya sé que tengo la pantalla chica, ahí está. Lo primero es la superficie total a que es igual a la lateral. En un prisma, ¿no? Hablamos de los prismas. ¿A qué es igual? Sí. Superficie lateral más... A ver, apuesten, hagan apuestas, señores.
¿Qué les parece un prisma? Yo saco la superficie de todos los costados del prisma. Piensen en una caja, por ejemplo. ¿Y qué me faltaría sumarle a todos los costados? Las tapas. Las tapas son dos, o una arriba, otra abajo, o si el prisma está recostado, uno en una punta, otro en otro. ¿Mm? Un prisma, recuerden que puede ser una caja, una habitación, una viga, es un prisma. ¿Mm? Bien, Bueno, entonces, tiene 8 lados la base. Vamos a calcular la superficie de la base en primer lugar. Tiene 8 lados y el lado mide es 6 un metros. polígono regular. Sí. ¿Cómo se llama el polígono regular de 8 lados? Do you remember cómo se decía? Octógono. Octógono, muy bien, perfecto. Un octógono. ¿Cómo Entonces, calculo la superficie, chicos, de un polígono de 8 lados? Conozco el lado. ¿Cuántas maneras tienen ustedes, chicos, de decirme cómo calcularían esa superficie? Por favor. Perímetro por apotema y Muy bien. Una fórmula pero le de faltaría superficie algo al perímetro por apotema, ¿no? sobre 2, perdón. Sobre 2. Yo siempre me lo olvido, por eso ahora me lo acuerdo. Perímetro por apotema sobre 2. Esta es una fórmula muy utilizable en este caso, obviamente. ¿Por qué? Porque tengo el valor de los lados, ¿cierto? Otra me es base falta- por altura y ahí multiplico por la cantidad de lados. ¿Cómo? Base por altura, No, ahí no estoy con vos. sobre 2. O sea, base por altura sobre 2 Pero por ahí la estaría cantidad de lados. calculando la superficie de un triángulo rectángulo de los 16 que están adentro. Claro, pero ahí lo multiplica por la cantidad de lados, por eso le decía. Es que la cantidad de lados son 8. Cuando vos trabajás con el triángulo rectángulo, recordás que es la mitad, un triángulo que se hace con la mitad de cada uno de los triángulos que se forman entre radio y radio. Ajá. Entonces, como tenemos la mitad, Es el hacemos doble. con la mitad, es el doble la cantidad de triángulos que necesitamos para cubrir la misma superficie. Entonces, una forma es esta. Otra forma es decir, bueno, voy a calcular la superficie de un triángulo rectángulo, de esos que componen el octógono, lo voy a marcar bien, 16 triángulos rectángulos. Esa sería la superficie del octo, o le voy a poner acá, del octo. Otra forma sería también calcular, ya que estamos me encanta hacerlo así porque es mucho más visual y geométrico, ¿no? Sería otra superficie, para mi criterio, que es la que yo generalmente uso, pero en este caso no vale la pena. Siempre hay que ver qué es lo que me conviene a mí, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me conviene? Les cuento, acá serían 8 triángulos, pero en este caso ya isósceles, que sumados forman el octógono, como ya vimos en trigonometría. Hay 3 chances, miren toda la cantidad de cosas que tenemos. Pero acá hay algo importante. Perdón, ese triángulo que dice Cristina isósceles está formado por 2 radios, que son iguales, y la base, podemos decirle base, un lado del octógono. Bueno, estas 3 maneras de encarar el problema son todas válidas. Yo tengo que ver por ahí cuál es la que más me conviene. Yo creo, vamos a ver, pero para mí la más viable es esta, porque lo único que me falta calcular es el apotema. Si yo voy a hacerlo con este otro método, aquí ya voy a tener que calcular, voy a tener la mitad del lado, lo voy a tener que dividir por 2, y en función de esa división voy a poder calcular este otro cateto, etc. Entonces ahí sacaría la superficie de 1, lo multiplico por 16. Y en este otro caso yo tendría que a partir del lado eventualmente sacar el valor de los radios para poder trabajar. Entonces vamos con esta, que es la más sencilla de todas. Espera un poquito, Ale. Esta, que es la más sencilla de todas,
Y vamos a ver qué nos falta. Nos falta esto. Esto nos falta, porque el perímetro es la suma de los lados. ¿Y de dónde saco yo el apotema? Pensando que estoy trabajando con un polígono regular que tiene 8 lados, 8, yo pienso, bueno, ¿cuánto vale el ángulo central de un polígono regular de 8 lados? $45. ¿Por qué? Porque lo que hiciste fue dividir. Acá es donde estuve viendo los chats y noté que trigonometría pasó y no se están acordando de nada, lo cual es grosso porque no van a poder resolver los ejercicios de cuerpo si no saben trigonometría. Mejor es volver atrás y afincarse y no seguir a lo loco para adelante. Bien, perfecto. Pero yo lo que estoy buscando es a este joven que está acá que se llama apotema. Este, ¿cierto? Bien. Entonces, la que me queda para encontrarlo, vamos a hacer otro triángulo aquí, un triángulo rectángulo menor, cuya base sea la mitad. Acá, ¿sí? Este sería el apotema. Y acá yo tengo un ángulo que vale ¿cuánto? 22 grados 30 minutos. Exactamente, perfecto. 22 grados, 30 minutos. Entonces, es a partir de acá que yo, alguien que no sea la señorita que contesta divinamente todo, podría decirme qué función trigonométrica usar yo para poder determinar el valor del apotema. La tangente del ángulo alfa, que sería el opuesto sobre el adyacente. Sería opuesto sobre adyacente. Muy bien, entonces vos decís que la tangente de 22,30 ¿todos lo ven a esto? Sí, Sí, profe. profe. Acá, Cris, hay varios chicos que van contestando en el chat, así que te van siguiendo. Bueno, bien. Y ahora la pregunta mortal. El apotema que es igual. A 6 sobre la tangente de 22 grados 30 minutos. ¿A cuánto? A 6 sobre la tangente de 22 ¿Por grados. qué No, 6? serían 3. Digo, Porque 3, perdón. Sí. Sí, me confundí. ¿cómo hace para escribir con el mouse, profe? Yo no. Y mira, como Dios me ampara, ¿qué quiere que te diga? El apotema, entonces, ¿cuánto vale? 7,2426 me da. 7,2426. Sí. 3 dividido la tangente de 22 grados 30 minutos. Bueno, perfecto. Entonces ahora lo que me queda es laborioso, no tengo duda, pero no es la muerte. Es el perímetro es 6 metros por 8, ¿sí? Sobre 2, perdón, por apotema, perdón, por 7,2426 dividido en 2. No hay que perder de vista que estoy calculando. Acá estoy calculando la superficie del octono, que es solamente una de las bases. ¿Mm? ¿Cuánto da esto? 173,8233. Tan poquito. Sí. 100. 173,82. ¿A todos les da igual?
Sí, profe. Entonces, cuando yo ya tengo esto, un consejo que les doy, voy a la fórmula acá y digo, bueno, ya esta parte la tengo y reemplazo. Sería 2 por 173,82, ¿cierto? Eso me va limpiando el camino y me va dejando ver qué es lo que me está faltando. Y lo que me está faltando es la superficie lateral. La superficie lateral está formada por ¿qué tipo de figura plana? ¿Son rectángulos, son trapecios, son triángulos? En este caso, rectángulos porque las bases son las mismas. Exactamente. Entonces, la superficie lateral, yo sé que va a ser ¿cuántos rectángulos? La cantidad de lados, en este caso 8. 8. Exacto. Va a ser 8 por la altura del cuerpo, ¿sí? Por el lado del cuerpo, es así. Vamos a ver. Profe, ¿no se puede usar el perímetro? Y Por estás la altura. usando Tal cual dice el ingeniero, sí. indirectamente, fíjate que 8 por 6 es el perímetro, ¿no? Sino que, Pasa que me dio vuelta a los números, por eso como que... bueno, Claro, pero el orden, acordate que el Pero es orden lo de los mismo. factores, claro, no, Es verdad, es verdad. no, antes era el producto. no altera el producto. Sí, eso es cierto. Perdón, ¿estaba acá? Sí. Entonces, ¿Y cuál es 8, la altura del eso. cuerpo, del cuerpito este? Fíjense que en la última frase, la última parte dice, la altura del prisma es el doble del lado de la base. El lado de la base mide 6. el doble, 12. 12. Entonces 12 por 8 por 6, o perímetro por 12, porque perímetro sería 8 por 6, que sería 48. 48 por 12 les da. Ahí. 576 me da. Esa sería la superficie lateral, la suma de los 8 rectángulos que tenemos para cerrar ese cuerpo lateralmente. Me voy acá a mi formulita mágica. Y la completo. Y entonces voy a tener la total. Que me la van a decir ustedes. 923,6433. 963, perdón que no escuché. Coma 6. 23. 923, Sí. Cris, 923 Coma 6. con 6. Coma. 64. Gracias. Bueno, les puede dar otro valor si han trabajado con más o menos. Recuerden ahí, en esa fórmula que fíjense, parece tan sencilla, poner, cuando calculen, un paréntesis después del signo más, donde Sí, señor. no sume el 2, sino que Tiene sume usted razón. 2 por 173,82. No, el escrito así está perfecto. No, es así, pero hay que escribirlo como lo van a poner. O en lo la van a cálcula. cargar en la calculadora tienen que usar el paréntesis. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Lamento decirlo, pero el de la tuerca ya está, porque lo hemos hecho, recontrahecho, ya. Búsquenlo en los archivos, está resuelto varias veces. Sí. Ayer yo lo hice también. Algo pasa. A lo mejor está en otro. Una pirámide trunca, también. Acabamos de hacerla.
el que hicimos primero es el de la pirámide trunca. Todas se resuelven con el mismo procedimiento. ¿Vos querés una pirámide trunca de La cuántos lados única, para saber más o menos? ¿20? Pongan ejemplo de 15 lados en el WhatsApp. Sí, A ver, espérate. Pero si no entienden que es lo mismo para cualquiera, eso es lo que me preocupa a mí. sí, yo creo, Cris, que al haber sido de base cuadrada la que resolviste, es como fácil saber que la apotema de la base Claro, es la pero mitad lo del lado, otro digamos. Pero lo yo demás entiendo. se resuelve exactamente igual, sí, es El igual. apotema es la única diferencia que tienen que calcular. ¿Dónde está? ¿En dónde lo mandaron? en el grupo de matemática 1 NS. Mandaron una del volumen y otra de la superficie lateral, Cris, al último. Claro, porque ese de la pirámide cuadrada te calculó 24 por 24, uno de 15 lados diferente, un poquito más largo. Claro, pero vos lo que tenés que calcular es el perímetro por la Claro. apotema sobre 2, Ahora lo y hacen. ahí tenés la base. Esta pirámide, esta acá, Sí, la última serie. esta pirámide, Sí. bueno, a ver. 11 Hola. lados. No se escuchó, Cris, la primera parte de lo que dijiste. Yo te sugiero mostrar cómo se calcula la base Es del lo 11 mismo, o lados, sea, si pero tengo no hacer 55, todo de vamos vuelta con porque no esta, tiene ¿sí? sentido. Cuando las cosas... Mira, por favor, quiero hacerlo terriblemente complejo y quiero ver cómo resolver a esta historia. A ver, Si usted tiene una base aislada para poner las columnas, tiene esa forma, así que, o sea, ustedes la pueden hacer prismática, en vez de eso, nada más que esta forma ahorra hormigón. tal cual. Ahorras hormigón a lo A loco, lo que si voy no, es que es importante que sepan calcular esto. ahora me sale copiar de imagen. No, no quiero nada con vos. Ahora vamos ¿A quién le decís? a la computadora. Hay gente que habla con las computadoras a que tenés a uno. Es la Yo, esposa que responde la compu. Pero lo tenía el Gustavo al lado, por eso. Aclare, mijo. no, le dije a ella, porque tuve 2 horas tratando de copiar, no me daba bolilla. Y después me dice, ¿ahora querés copiar? No, ahora no, no quiero. Una Porque hay gente pirámide que se enoja con la truncada. impresora, profe. Oh, mira, yo no soy la más buena, así que me enojo con varias cosas, pero la computadora es una. Esta mañana estaba con mudre que ya me salían chispas de odio. Bueno, acá me piden el volumen en metros cúbicos de una pirámide trunca cuyas bases son 2 polígonos regulares de 11. Yo no tengo la fórmula para calcular el volumen, así que, ¿cómo explicarles? ¿Qué cosa? Ya lo busco. No lo tengo a mano. No, si me lo dicen, me voy a recontraperder. ¿Me podés dar el volumen, Gustavo, de la pirámide trunca? Sacar un porcentaje a esta altura de la vida tiene que ser más o menos como cruzar la calle. Miro para los 2 lados, cruzo. Pretender resolver esto sin tener base es duro, chicos, la verdad. Bueno, ahora me va a pasar la fórmula. La cuestión que tiene, vamos a ver los datos, tiene 11 lados, como ustedes pueden ver. Podría tener 450, a mí me da lo mismo, porque voy a llegar al mismo lugar siempre. El lado de la base mayor
No, escribímela, por favor. El lado de la base mayor es 4,6. Perdón, yo estaba hablando con el micrófono cerrado. Y el ¿Querés lado que- de la base menor, espera acá, que acá llegamos sí, al sí. punto álgido de la historia. Es un 60% de la base menor, es un 60% de una mayor. ¿Cómo calculo yo ese 60%? Lo multiplica por 0,6. Exactamente. Exactamente. Entonces, El resto están todos de acuerdo con lo que dijo la alumna recién. Sí, ¿Sí? Bueno, porque quienes sacan frecuentemente porcentajes, hacemos eso. Multiplicamos, si el 60,6. y si no, se los planteo así, donde pueden ver la proporción de una. Exactamente. ¿Y esto cuánto daría? Que no tengo ganas de calcularlo. 2,76. Muchas gracias. Un tesoro. Bien. ¿Me la pasaste la fórmula? Ahí te la digo, el volumen es igual a 1/3 de la altura por paréntesis. Un lío, ¿no? No, es la suma de las bases, o sea, la Para, base, un tercio de la altura del 1/3 de la cuerpo. altura, claro, Sí. paréntesis, la base 1 más la base 2 más la raíz cuadrada del producto entre las bases, entre la base 1 y la base 2. Ahora me hace. Superficie de base, ¿no? Sí, la superficie de la base, sí. A ver, volvamos atrás. Más raíz cuadrada BM mayúscula por BM minúscula. No, por, Cristian. Ahí no va eso. Ahí está. O sea, es Bueno. 1/3 de la altura. Obviamente que todas estas sí o sí tienen que ser superficie, porque si no, no da ni loco. ¿Ustedes No, entienden? cuando Sí. decimos base, estamos hablando de la superficie de la base. Superficie en El todos área, los en este casos. caso. Es lo mismo. ¿Cómo? Área, superficie, Área o superficie, sí. pongo está área. perfecto. Área. En el video que pasó el ingeniero Gustavo, en vez de decir BM era A. Y es lo mismo. De área, claro. A ver, Pero le tienen podemos que llamar acostumbrarse a que se puede llamar Josefina. Lo que lindo importa, nombre. que es lo que yo trataba de hacerles entender antes, es el concepto. Una vez que vos tenés el concepto, no hay nada que pueda hacerte cambiar la historia. ¿Cómo calculo el área de la base mayor en este caso? Si es un polígono de 11 lados, y me están dando el lado de la base mayor, al menos vamos a calcular parte de la historia. Todo no, pero parte sí. ¿Cómo calculo la base mayor? Si es un polígono de 11 lados, me están dando el valor del lado. Pregunto, esto mide 4,6. Puede sacar el apotema. Usted es la mujer del apotema y yo Bueno, estoy él con no. usted. Estoy ¿Por con qué no? usted. Soy una mujer que la sigue a muerte a usted. La señorita saca el apotema. Sí, señor. Yo soy la chica del radio y vos sos la chica del apotema. Cada una tiene su historia. Pero está bien, me parece bárbaro. Pregunto a la persona que está tan interesada en este ejercicio. Y ya sabemos quién es. ¿Cuánto vale este ángulo? Son 360 grados dividido 11 y a eso lo vuelvo a dividir por 2. Muy bien. Ahí lo hago en la calculadora. Muy bien.
Profe, Sí, no porque tiene idea cómo me ha torturado este ejercicio y no me sale. míralo bien porque es lo más pavote del planeta Tierra. Míralo bien, ¿eh? Me da 16 grados, 21 minutos, 49,09 segundos. Bueno, ya tenemos el ángulo. 49,09 segundos. A partir de ahora, este ángulo, así hacen los matemáticos cuando les agarra la vagancia, se va a llamar alfa. Y así lo vamos a nombrar. Entonces, perfecto. Yo ya tengo esto. Tengo que calcular esa superficie de la base mayor. Entonces, ¿qué tengo que calcular? El valor del apotema. Acá es donde puede generarse por ahí un problema. ¿Cuál es la función trigonométrica que me relaciona 2,3 con el apotema con este ángulo? La tangente. Tangente. Tangente de alfa igual a 2,3, perdón, sí, 2,3 sobre apotema. ¿Cuánto vale el apotema entonces? La persona interesada me dice el valor del apotema. Me quedaría 2,3 dividido la tangente. Dale, pues Ahí. hazlo. Sí. ¿Es laborioso? Sí, no tengan duda. Pero no más que eso. Da 7,8330. Bueno, 7,83. 31, si lo redondeas. Paren, hasta acá llega mi amor, 7,83. Entonces, esta base que yo estoy calculando acá va a ser igual a que perímetro, habíamos dicho, perímetro por apotema sobre 2. ¿Cierto? Prolijito siempre. El perímetro va a ser igual a 11. 11 por 4,6. Por 7,83 dividido en 2, ¿cierto? 198,099. Ya te la pido de nuevo. 190. 8, 8,099. Perfecto. a mí me da 17,69. Bueno, pero la diferencia es decimal. 0,9. ¿Es así puede ser o no? A mí también me da 0,99 me dio. Perdón. Uno solo que me diga porque si no se me mezcla. Lo vuelvo a hacer entonces para ver por qué No, me no, dio. quiero ver los decimales nada más. A mí 17, pongamos. Perfecto. Bueno, a ver. Esta ya está calculada, esta base mayor. La base menor queda para que la calculen ustedes. O sea, no tiene mayores Digamos, complicaciones. Se calcula de la misma manera. es otro polígono con la misma cantidad de lados, por lo tanto, el ángulo alfa va a ser exactamente el mismo. Lo que va a cambiar es el valor del lado y por ende el valor del medio lado. Nada más. La altura es el doble de la base mayor. La base mayor tiene 4,6 de lado. Es así. Entonces va a ser el doble, 9,2. Sí, señor. Y ya está, a 9,2 lo dividen por 3 y les va a dar, o no, o lo dividen después todo por 3, como quieran. Entonces, este 9,2
es el que se va a ir a colocar aquí. En donde dice H. Y después cuando tienen la otra, suman una superficie más la otra superficie Van más reemplazando. la raíz Profe. cuadrada del producto. Sí, Una pregunta porque no llego a leer bien. ¿La Sí. base menor es un 60% que la base la base mayor? menor es un 60%. El lado de la base menor es un 60% del lado de la base mayor. Por eso acá calculamos eso, ¿ves? Ujú. Ahí está. Ah, bien. No hagan un 60% de la superficie porque No, no. no es lo mismo. No hay proporcionalidad porque pasamos de lo lineal a Al una cuadrado. superficie. Claro, al cuadrado. Una consulta, ese 1/3 no lo tengo que poner en la calculadora. ¿Cómo no? Directamente. O sea, sí, tenés que multiplicar por 1/3. A ver, a la altura. no hace falta que ponga la fracción, pone 1 dividido 3 o dividí todo lo que te dé esto por 3. Una vez que calcules todo esto, dividirlo por 3. Calculás las bases, haces toda la operación entre paréntesis, lo multiplicás por la altura y al final dividís por 3. Bien, O multiplicás por 1 dividido 3, que te va a dar 0,333333 y es lo mismo. bien. ¿Mm? Sí, ¿Quedó claro esto? sí. Y el cálculo de la superficie total es el mismo procedimiento, pero cambia ahí lo del volumen. Claro, el mismo procedimiento del que vimos en el primer ejercicio. Así Sí. como calculaste estos apotemas, vas a calcular los apotemas de las superficies de las bases, si eso fuera necesario. Una vez que tenés los dos apotemas, restás uno del otro y tenés la base del famoso triángulo que vimos cuando explicamos recién la pirámide trunca. Sí. O sea, ya tenemos el apotema de una de las bases, que era 7,89. Cuando calcules la superficie de la otra base, vas a tener el otro apotema. La diferencia entre los dos te va a dar un cateto. Por El ser otro todo cateto, proporcional, lo más probable es que el otro apotema sea el 60% de este. sí, voy a alinear. La altura es 9,2, es el otro cateto. Y ahí aplicando Pitágoras sabemos la altura de la cara, que les ¿Qué es lo tiene que que dar ya más que 9,2. Profe, a mí la superficie me dio 71,19. la superficie que acabamos de sacar o cuál? No, la menor, Y no tengo idea porque no la la base Ah, calculé. vos calculaste Pero la vamos a otra. ver. Vamos a ver si es eso. Lo hago en 2 minutillos. Déjame ver. 7,83 por 0,6 por 2,76 por 11 dividido 2. ¿Cuánto? 71,31, ¿no? con 19 me dio a mí. Pucha, a mí me da con 31. Bueno, no importa. Yo sé por qué me da así, es porque yo tomé números más redondeados. Bueno, vos sacaste el apotema y toda la historia, ¿no? Sí, Claro, yo no. Bueno, pero 19, perdón, te da. sí, con 71,19. Bueno. Lógicamente que yo lo saqué sacando el 60%, pero que es correctísimo, porque todo es lineal acá. La proporcionalidad se da. Si uno sabe proporciones, ¿sí? Y se acuerda, entonces dice, bueno, che, si el lado de este octógono, el lado del octógono menor es un 60% del lado del mayor, obviamente que el apotema del menor va a ser un 60% del apotema del mayor y el radio del menor va a ser un 60%. Todas las proporciones se siguen manteniendo porque hay semejanza entre esos dos polígonos. ¿Se dan cuenta lo que les digo? Miren, las dos bases tienen la misma forma, diferente tamaño. voy a dibujar uno de los triángulos de eso del polígono de 11 lados, ¿sí?
mejor que no haga esto porque creo que se va a armar el gran despegue. Verifique la base más menor y está bien el número. Bueno, acá hay un Sí. triángulo, acá hay otro triángulo que pensemos más pequeño. Este triángulo es semejante a este otro, ¿sí? Lo voy a introducir acá. Espero que entiendan, y si no, bueno, o no lo hago esto, mejor no lo hago. Me parece Calculen que todo, calculen y ya. Está, listo. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí? Tenemos la altura, tenemos todo, ya está. ¿Algún otro ejercicio que tengan duda o algo por el estilo? Profe, el último ejercicio del cuestionario para calcular la generatriz, ahí lo mandé. La generatriz es la hipotenusa de un triángulo que tiene un cateto del radio y el otro cateto es la altura. estamos hablando de un Estamos hablando de un cono. cono trunco. Es la Sí. misma historia. Bueno, lo vemos. No, lo que me cuesta a mí es calcular los radios para... Eso es lo que es mi duda. Ajá, perfecto. Espérate que voy a tratar de salir de acá. ¿Qué datos te da mientras vamos llegando al problema para ir pensándolo? ¿Qué datos te está dando? Ahí le digo, profe. Che, ¿qué pasa acá? Base circular de 30 metros de altura. Ahí voy, dame un minuto que ya Bueno, le estoy. cuento a Lale que preguntó. Base Sí, circular, Sí. O sea, un tronco de cono de base circular de 30 metros de altura. para que voy haciendo el dibujo. Vos, Victoria, mira para otro lado. Tranquilízate. No te Y dice preocupes, que no te preocupes. No miro. Y dice que la altura del tronco es el doble del radio de la base mayor. Claro. Y el ¿Tiene triple, cuánto de altura, perdón? 30 metros. 30 metros. Si es el doble, entonces este radio es 15. Claro, y el triple de la base menor. Quiere decir que es 10. 10. Por lo que entiendo, nuestro alumno tiene problemas en calcular el radio, o sea que lo que no entiende es eso del doble y el triple. No cómo se resuelve, sino cómo sacar los radios, lo que dijo. Si H es 2 veces este radio, apaga el micrófono U. Si H es igual a 2 veces R, se trata solamente de despejar y decir que R es igual a H sobre 2. Levantó la mano. Bueno, escúchalo. Bueno, escuchémoslo vos. Yo escucho. Escuchemos todos, vamos. Nahuel. No, Natanel, perdón. Levantó la mano, pregunta lo que quiera. Toqué sin querer, profe. Bien, no hay problema. Lo que él está diciendo básicamente acá, tan prolijamente la profe, si algo es el doble de otra cosa, la otra cosa es la mitad del algo, ¿no es cierto? No sé si me explico. Y así. Es así, si la altura es el doble del radio, el radio es la mitad de la altura. No, a lo mejor ustedes lo están pensando como algo más difícil y más complicado y es sencillito, digamos, no tiene Mira, mucha... explícate con plata, vas a ver. Sí, claro, sí, más fácil. Ahí todo el mundo lo entiende. Creo. Si 500 pesos es la mitad de 1000, 1000 es el doble de 500. Si yo tengo una altura de 30, la mitad es la mitad, el 50%, no sé cómo lo está expresado, como la mitad, el 50%. La mitad. No La sé, mitad. Gustavo me dijo que el radio, Sí. no, ya no me acuerdo, me dijo. Pero no me acuerdo cómo está redactado, sí, con qué término.
Que la altura es el doble del radio. Es La decir, altura es el doble del radio, entonces el radio, deduzco, es la mitad de la altura. Si la altura es 30, ¿cuánto va a medir el radio? La mitad de 30, que es 15. Y en la base de arriba dice que es lo mismo, pero que es un tercio. Entonces, si la altura es 30, lo divido por 3. Un tercio es la tercera parte. Para calcular la tercera parte, divido por 3. Entonces, 30 dividido 3, 10. Y ahí tengo los dos radios que necesito para calcular esto. Fíjense que la altura del 30, que hay, si nosotros la movemos, la corremos hasta el borde de la base más pequeña, que en este caso es la que está arriba, y queda formado con la generatriz, la diferencia entre los dos radios abajo y la altura, un triángulo rectángulo que es el que extrajo la profe ahí. Entonces al radio más grande le resto el radio más chico, la diferencia, ¿cuánto va a ser? Si uno es de 15 y el otro vale 10. ¿Cuánto es 15 menos 10? Bueno, 15 menos 10. 5. 5 al cuadrado, 25. O sea, 30 al cuadrado, 900, más 25, que viene de 15 menos 10 al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado, 25, nos queda 925. Le sacamos la raíz de 925 y nos da 30,41. así es. Tal ¿Tiene cual. lógica? Sí, porque siempre la hipotenusa tiene que ser más grande que cualquier cateto. Acá un cateto mide 30 y la hipotenusa 30,41. Entonces está, no sé si está bien, pero tiene lógica. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Porque la lógica es la misma que se usa para la pirámide trunca, no hay nada distinto, nada. ¿Por qué? Porque, bueno, las figuras son similares. Acá lo que pasa es que hay radio y no hay apotema, porque se trata de una figura curva. ¿Algún cuartito otro problema redondo. que quieran que resolvamos? Para sacar el volumen también es parecido el mismo procedimiento. Claro, tal cual. Yo lo que he podido hacer también es cuando tienen que calcular el volumen y tienen la fórmula donde únicamente tienen que reemplazar y no les da. No puedo llegar a entender el por qué ocurre eso. Si es porque están poniendo mal los datos en la calcu, o qué pasa. Porque, por ejemplo, en un dodecaedro, en un, no sé, tetraedro, la fórmula está hecha. O sea, lo único que tienen que hacer es donde dice arista poner el valor. Y muchos tienen problemas con eso. Yo no sé ya ahí cómo explicarles, porque la fórmula la tienen. Probablemente no haya... A lo mejor no están familiarizados con la fórmula todavía, que es lo que, eso viene con el estudio y la práctica. Se van familiarizando, entonces, ¿qué es cada cosa? ¿A qué llamamos radio, R, a qué llamamos R1, R2, a qué llamamos G? Entonces, la solución viene practicando un poco más y van a ver que ahí ya van a saber qué quiere decir cada componente de la fórmula. Profe, una última pregunta. Ahí en el volumen, que es pi por altura por radio 1 al cuadrado, bueno, a Sí. eso después al último lo divido por 1 1/3. Claro. Lo multiplicás por 1/3, no lo dividís por 1/3, lo multiplicás por 1/3. Es diferente dividir por 1/3 que multiplicar por 1/3, porque si vos dividís por 1/3, estás dividiendo por un número menor que 1. Sí. Si vos multiplicás por 1/3, estás dividiendo por 3. Te sugiero volver un poco a la matemática básica.
los de primer año del secundario, quizá, o quizás antes. Quizá todo nos hace falta Por- rever lo de atrás, porque acá hay cuestiones muy de base, como es una fracción, un porcentaje. Esas cosas, si yo digo, no, yo voy a avanzar, voy a avanzar, voy a avanzar, pero no tengo firme los conceptos más básicos, se me hace un mundo. Ya hay una persona que se retiró, me dijo, no, no voy a poder. Por más que vos intentes y trates, tenés que ir paso a paso. Es como aprender a caminar. No salís corriendo y hacer los 200 metros. Tenés que ir de poco. Y lamentablemente yo sé que tienen varias materias y que no es la única. Pero la matemática es necesario tener una base. Porque no se puede empezar por cualquier... ¿Vieron los libros, esos que tienen cuentos? Que uno dice, bueno, lo agarro en la página 200 y empieza un cuento nuevo. Acá no es así. Es como un libro de 1000 páginas donde todo el libro se refiere a lo mismo, pero no son cuentos cortos. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, tiene que, digamos, tenemos que ir progresivamente, pero sin saltar ninguna etapa. Tal cual. Tenemos que tener todas presentes. Volviendo a la fórmula que recién mencionó el alumno, a esa específicamente, si dice 1/3, multiplica por 1, vas a tener lo mismo, porque cuando yo multiplico algo por 1 queda igual, y lo dividimos por 3. Eso es lo que quiere decir. En la práctica es dividir por 3. Pero si ves esa fórmula, vos multiplicás por el numerador y dividís por el divisor. Multiplico todo por 1 y lo divido por 3. Profe, disculpe, me confundí ya. ¿Podría anotar, por favor, la fórmula, porfa? Ya no sé si se divide o se multiplica. Es que la tienen ustedes a la fórmula, se divide. Todos los cuerpos que terminan en punta, El volumen, sí. el volumen siempre está dividido, hay un 3 en el denominador, Divisor. como divisor. Como divisor. Cuerpo que termina en punta, cono truncado, pirámide trunca. Esos son los cuerpos que se sospecha que terminan en punta. Aunque los truncados no la tienen. Ahora, más allá de eso, perdónale, pero más allá de eso, ¿por qué se multiplicaría por 3, por ejemplo? Esa es la pregunta base. Porque si la fórmula me dice multiplicar por 3, yo multiplico por 3. No es así. Se divide por 3 porque se explicó en el teórico anteriormente de que, por ejemplo, el volumen de un cono es 1/3 del volumen de un prisma que tiene la misma altura y que tiene la misma superficie de la base. Se hizo de una manera experimental. Se probó eso. No fue un invento. Nosotros le mostrábamos un dibujo en donde el cilindro era llenado con 3 conos que tenían la misma altura y la misma base. El prisma se llenaba el volumen de un prisma con una pirámide que tenía la misma altura y la misma base 3 veces. Entre 3 veces tenías que volcar la pirámide dentro de ese prisma para llenarlo. Entonces, todo lo que termina en punta, volumen, hablo de volumen, piensen que es lo mismo que haber calculado, o sea, que se calcula siempre dividiendo por 3 el volumen en los cuerpos que terminan en punta o terminarían en punta si prosiguieran, caso los truncos, ¿sí? Bueno, ahora, yo no sé si quieren un descanso, si están en gambas, si todos están bien, yo sigo. ¿Cuánto nos queda de tiempo? 1:22, es Una hora. Una hora. ¿Alguien quiere? Hagamos a lo mejor un descansito de 10 minutos, Cris, me parece. Bueno, dale. Entonces yo sugiero, Sí. Y después, ¿qué vemos? ¿Seguimos on demand o...? Como ellos quieran. O sea, yo tengo preparado